Vamos a partir hablando de algo que es el autocuidado, que tiene que ver obviamente con la salud mental, eh, pero tenemos algo adicional muy importante también hoy y es un tema que está ligado al autocuidado, pero creo que es mucho más amplio y trasciende más y es como una especie de sorpresa para todos ustedes que están acá presentes. Ya les vamos a profundizar sobre eso. Hoy entonces el webinar, digamos, va a ser dictado por dos de nuestros psicoterapeutas, dos personas absolutamente comprometidas con el bienestar mental de los seres humanos, personas que han venido trabajando durante años para mejorar la calidad de vida de todos los consultantes que los buscan. Uno de ellos entonces, pues una de ellas es Ana Alejandra Hernández, una de nuestras psicoterapeutas, y adicionalmente, pues está también Alejandro Cifuentes, otro de nuestros psicoterapeutas. Entonces, ellos nos van a hablar de las temáticas. Yo entonces soy Camilo Arbeláez, yo soy el director general de En Terapia y pues como siempre he estado presente en todos estos webinars que hemos dictado y hoy pues también encantado de poder llevar un poco la conversación con nuestros psicoterapeutas. Entonces, algunas recomendaciones importantes, como siempre saben, en estos espacios es muy importante tener apagados los micrófonos, las cámaras. Nosotros vamos a estar muy pendientes de eso, pero pues les pedimos que lo tengan presente para no interferir en el contenido que les vamos a dar y que las otras personas pues puedan estar atentas a lo que están recibiendo. Este webinar va a quedar grabado, entonces esa grabación ustedes van a poder acceder a ella, la van a recibir por mail y esto es uno de los beneficios que tienen por asistir a este webinar. También entonces la idea pues es que esto sea interactivo, que podamos tener de alguna manera algunas aportes de ustedes, entonces pueden hacer preguntas por chat y también nosotros en algún momento les vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes participen, puedan escribir con algunos comentarios. Y vamos a dar pues un espacio específico de preguntas al final del webinar. Y también les vamos a enviar una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante saber ustedes cómo se sintieron dentro de la actividad y el contenido que les dimos. Y eso pues hace parte de este trabajo. Entonces el ejercicio también tiene una encuesta de satisfacción que les va a llegar para que ustedes la contesten. En terapia, entonces, para que sepan, pues está enfocado en transformar la manera en la que las personas viven, las personas latinas de habla hispana alrededor del mundo. Esto lo hacemos a través de una plataforma tecnológica en la que ofrecemos psicoterapia online de manera segura y privada. Y pues la idea es que sea en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, para profundizar un poquitico más en los dos psicoterapeutas que nos acompañan hoy, entonces, por un lado está Ana Alejandra Hernández. Ella es una de nuestras psicoterapeutas profesionales. Ella es psicóloga, trabaja con pacientes con dificultades emocionales y afectivas, tanto individual como pues, a nivel grupal. Ha trabajado con población de niños, adolescentes y adultos. Y también ha tenido la oportunidad de trabajar con personas que han estado privadas de la libertad. Y por el otro lado está Alejandro Cifuentes, que él es psicoterapeuta especialista en terapia. Él también pues es psicólogo, es especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, es magíster en psicología clínica y el énfasis de trabajo o el enfoque en el que trabaja pues es el de aceptación y compromiso. Nuestra agenda de hoy entonces parte de el autocuidado, como los mencionábamos al principio, en donde pues esa primera parte va a estar manejada por Ana Alejandra, aunque también Alejandro pues estará haciendo aportes en medio del contenido, entonces creo que ambos van a estar en las dos cosas. Y lo que les hablaba un poco de la sorpresa es que vamos a hablar de la autocompasión, que es un elemento que pues es fundamental, que no hemos tenido muy en cuenta los seres humanos, que a veces no entendemos y hoy queremos que ustedes se lleven ese conocimiento y que se lleven estrategias puntuales para trabajar en la autocompasión porque es bastante útil para mantener una calidad de vida. Y luego entonces pasamos a las preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces eso sería. Entonces, pues le doy la bienvenida
a Ana Alejandra para que pues arranque con el tema. Bienvenida, Ana. Gracias, Camilo. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por conectarse hoy acá. Y bueno, para empezar, quisimos empezar con esta frase que es: el autocuidado debe ser un camino, no una parada. ¿Por qué decidimos empezar con esta frase? Es porque normalmente los seres humanos decidimos que es momento de cuidarnos, de pensar en nosotros mismos cuando ya estamos completamente fatigados, estresados, cansados física y mentalmente, y pensamos que la solución es, no sé, irnos un fin de semana de paseo a la finca, dormir todo el fin de semana, desconectarnos, ir a un spa, algo que es de un solo día o de unos solos días, que si bien puede ser un tipo de relajación, únicamente funciona por ese momento, no va a generar un cambio real en nuestras vidas. Entonces eso no es cuidarnos realmente, es hacer una parada más en nuestro camino que debería ser el bienestar en el día a día. Entonces, bueno, básicamente el autocuidado es el conjunto de acciones que realizamos en beneficio de nuestra salud física, emocional y mental. Estas acciones que hacemos las debemos convertir en hábitos para poder empezar a hablar de autocuidado. Entonces, nace de todas las tareas y todos los hábitos diarios de nuestra vida que incluimos en nuestra rutina para cuidar de nosotros mismos y mejorar nuestra salud en todos los niveles, emocionalmente, físicamente y mentalmente. Todos estos hábitos saludables y todos estos hábitos que hagamos en pro de nosotros mismos van a mejorar nuestro estado de salud general. Entonces, me gustaría contarles en la siguiente diapositiva que existen, pues hay muchísimos más, pero estos para nosotros son los fundamentales: hábitos saludables en nuestra rutina diaria y hábitos que podríamos llamar tóxicos o que no nos hacen bien en nuestra vida diaria. Entonces, empezamos con un equilibrio mental y emocional, que sería lo óptimo y el estado en el que deberíamos permanecer normalmente. No se trata de estar felices y contentos todo el tiempo, sino de poder como callar un poco esos pensamientos negativos que llegan a nuestra mente constantemente, saber cómo manejar el estrés del día cotidiano, cómo manejar las emociones y entender que son pasajeras y que tener un día malo es simplemente tener un día malo. También nos parece claramente fundamental ir a terapia o tener una persona que nos pueda ayudar cuando no sabemos qué hacer, una persona con quien podernos desahogar, a quien contarle nuestro día a día, lo que nos está haciendo sufrir. Un hábito tóxico, lo contrario de ir a terapia o expresarnos, sería guardarme todo lo que siento. Y guardar lo que siento normalmente nos lleva a explotar en algún momento y no como que simplemente las cosas vayan a desaparecer. Otro punto súper importante es la alimentación consciente. Básicamente tener una dieta balanceada, saber qué como, a qué horas como, sacarle el tiempo en el día a día a comer de forma consciente y no simplemente tengo mucho trabajo, estoy muy estresado, no voy a comer o me voy a comer cualquier cosa. El contacto con la naturaleza también es básico, cambiar de ambiente, el sol es un antidepresivo natural, el aire que respiramos, ver otro paisaje. Otro punto que para mí especialmente es fundamental es el sueño reparador. Para una persona pueden ser 6 horas, para otra persona puede ser 8 horas, pero dormir el tiempo que sea suficiente para sentirte bien al otro día. Cuando no dormimos bien, sea por insomnio o por dormir demasiadas horas, pues nos sentimos más cansadas física y mentalmente. Si no dormimos lo suficiente, estamos irascibles, no nos podemos concentrar tanto, no rendimos tanto en el trabajo. Además, tener relaciones sociales positivas es un hábito saludable súper importante que debemos cultivar, ya que tener una red de apoyo con la que podamos contar, para contarle lo que nos está pasando, para salir a pasar un buen rato, nos hace sentir mucho mejor en nuestro día a día y no estar completamente aislados o tener relaciones tóxicas o negativas. Por último, dejar un tiempo en nuestro día a día para alguna actividad placentera. No centrarnos únicamente en nuestro trabajo o en una sola actividad, sino de verdad pensar qué me gusta hacer, qué disfruto y tomarnos así sea 20 minutos al día para trabajar en esto.
Entonces es como realizar estas actividades ya conscientemente en algunos momentos de nuestra semana y así podemos ir cultivando el autocuidado y que no sea cosa de me voy a un spa un viernes cuando estoy estresadísima, sino que sea algo que voy cultivando en el día a día. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes, qué bueno que nos puedan acompañar. Mira que complementando un poco lo que habla Ana, y es que nosotros estamos completamente acostumbrados a utilizar ciertas herramientas o hacer ciertas actividades que nos traen un bienestar a corto plazo. Si yo me quiero sentir bien, lo que hago es hacer algo a corto plazo. ¿Qué es hacer algo a corto plazo? Listo, me pongo a ver una película. Listo, salgo a hablar con mis amigos y demás. Podemos hacer muchísimas cosas durante el día, pero digamos que la dificultad se presenta cuando nosotros utilizamos estas estrategias como herramientas recurrentes para evitar cierto tipo de cosas que se pueden estar presentando. ¿Evitar qué? Probablemente nuestros pensamientos. ¿Evitar qué? Una situación difícil en casa, probablemente las emociones que esto me genera, historias de mi pasado. Entonces realmente acá la invitación es a que tengamos en cuenta que realizar actividades de autocuidado también tiene que ver con algo como lo mencionó Ana y es ser conscientes de por qué estamos haciendo estas cosas, vivir el momento presente y disfrutarlos. Porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, vas al cine y probablemente les ha pasado absolutamente a todos que no ha iniciado la película y ya te comiste todo lo que habías comprado. Es muy probable que a todos nos pase. Y así nosotros llevamos nuestra vida. No es de manera consciente, comemos en piloto automático, caminamos en piloto automático, leemos en piloto automático y no disfrutamos de muchas cosas. Entonces aquí prácticamente lo que vamos a proponerles son algo que va a ser maravilloso para ustedes, para que lo empiecen a notar y realmente, básicamente esto sería algo que nosotros deberíamos tener al lado de nuestra cama apenas nos levantamos y es tener en cuenta las habilidades cuida. Como su nombre lo indica, básicamente es el cuidar de nosotros mismos. Básicamente esto tiene que ver con disfrutar de las cosas que yo puedo hacer, porque cuidarme implica de lo que yo puedo hacer y no de las otras personas. Entonces, vamos a empezar. Esto es un acróstico. Por lo tanto, vamos a agarrar cada una de las letras de la palabra cuida y las vamos a explicar. Entonces viene algo muy particular y es que vamos a hablar de la C, cuidar tu salud. Claro, qué cosa tan fácil, eso es obvio. Listo, pero ¿qué tan conscientes nosotros somos de cuidar nuestra propia salud? ¿A qué me refiero con eso? Estoy cenando a las 12 de la noche. Probablemente no estoy durmiendo las horas adecuadas. Probablemente tengo problemas relacionados con la tiroides y no me estoy tomando la medicación. Probablemente tengo hipertensión, sobrepeso, probablemente tengo un montón de cosas. Y nosotros sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, pero no me da ganas básicamente, o no quiero. Entonces acá es importante, que es cuidar tu salud, listo, si tú sabes que de pronto tienes altos los niveles de colesterol, pues bueno, empieza a disminuir las grasas. Son cosas conscientes que nosotros necesitamos y es por sentido común que podemos empezar a derivar todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, esa es la primera invitación. La C siempre va a ser de cuidar mi salud. Ah, bueno, me voy a comer tal cosa, voy a hacer tal otra. Ah, bueno, ¿y cuál es la función? Voy a cuidar de mí. Entonces me siento triste y me siento triste, me como 3 tarros de helado. Listo, el tarro de helado, como le mencioné al principio, te ayudó a sentirte mejor, pero ¿eso es cuidar de ti realmente? Es ahí donde debemos empezar a pensar un poquito referente a lo que se está presentando. Vamos con la U. Usar o no usar. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente nosotros sabemos que tenemos que tomarnos medicación, tenemos que tomar cierto tipo de pausas activas, tenemos que hacer un montón de cosas para poder cuidar de nosotros. Pero ¿qué hacemos? Pasamos por alto. O en ocasiones lo que hacemos es usar de más. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, vamos a iniciar una serie, así sea en Netflix, y probablemente, el primer capítulo nos enganchó. ¿Y qué hacemos? Nos comemos todo el día la serie y así tenga 10 capítulos, se nos fue todo el día viendo una sola serie. Somos de momentos rápidos, pero no estamos disfrutando del proceso. Entonces, acá vamos a usar o no usar. Dale, necesito usar la medicación a tales horas. Pues claro, es importante, debo cuidarme, por lo tanto, vamos a usar.
Vale, tengo que hacer trabajos para la universidad, tengo que hacer trabajo, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer un montón de cosas, pero pues me voy a ver el celular 3 horas en Instagram. Vale, pues significa no usar, vamos a empezar a cuidar de nosotros mismos. Quiero fomentar la lectura, pero si fomento la lectura y más bien me estoy poniendo a estar en el móvil todo el día, probablemente no nos va a funcionar mucho esa estrategia. Entonces aquí es de ser conscientes de qué cosas sí debo usar para mi bienestar, para cuidarme y qué cosas no. Y incrementar o intentar hacer ejercicio físico. Claro, qué cosa más difícil. Todos nosotros queremos el cuerpo fitness, queremos estar, básicamente lucir perfectos para la playa constantemente. Es algo que básicamente es lo que queremos, pero ¿qué tanto intento estoy haciendo yo? Hago y me levanto y hago flexiones. Listo, súper. Realmente está comprobado que si tú haces al menos 10 minutos ejercicio físico, independientemente del que hagas, está relacionado con tu bienestar emocional y está relacionado con tu bienestar, obviamente, físico. Acá liberamos un montón de sustancias que nos ayudan a construir felicidad, la dopamina y la serotonina. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos todas estas sustancias y estas sustancias, ¿qué es lo que van a generar en nosotros? Bienestar. Nos vamos a sentir súper cómodos y imagina que el ejercicio que estás haciendo influye y tienes el cuerpo que tú siempre has imaginado en tu cabeza. No, pues imagínate, o sea, realmente vas a empezar a disfrutar de la vida, de las cosas que se pueden estar presentando. Además, que previenes enfermedades. La D, dormir lo necesario. Para todos es importante dormir. Ahí nos recuperamos, de esa manera nosotros podemos generar un poco de quietud en lo que tenemos en nuestra cabeza, nuestras preocupaciones, pero viene como lo importante. Los médicos siempre nos recomiendan, bueno, listo, hay que dormir 8 horas, 9 horas. No, realmente cuando nosotros nos colocamos esa presión es muy probable que no nos vaya a funcionar. Es dormir lo que yo considero que es necesario para mi cuerpo. Hay personas que necesitan dormir hasta 10 horas y con esas 10 horas se sienten fuertes y se sienten vitales, está bien. Hay personas debido a su dinámica de vida que probablemente solo duermen 4 horas y con eso están maravillosos, tienen un buen estado de salud. Entonces acá la invitación es a dormir lo necesario. Bueno, ¿cuánto estoy durmiendo yo que realmente es satisfactorio? Porque una cosa es tener microsueños durante el día, que de pronto si estamos en casa es como, bueno, voy a descansar y me voy a ir a acostar. No, vamos a mirar cuánto tiempo es el adecuado que nosotros necesitamos para poder recuperarnos. Y último, que creo que es algo que nosotros sacamos por sentido común, pero es lo más difícil, alimentarnos bien. Básicamente, ¿qué tiene que ver esto? De que realmente nos demos cuenta de que lo que yo estoy ingiriendo está relacionado con mi bienestar. Entonces, mira que todas las cosas que nosotros presentamos ahí no son ajenas, todas están interconectadas con las otras. Por lo tanto, son cuidarse. Cuidarse no es solo es hacer una sola acción, cuidarse es hacer muchas cosas que nos permiten el bienestar. Bien, pues muchas gracias Alejandro y muchas gracias Ana, de verdad que todo esto que ustedes están comentando pues son, como decía también Alejandro y creo que Ana también lo mencionaban, a veces vemos esto obvio, creemos que, que hace parte de nuestra vida, pero no, cuando vamos a entrar a profundizar y cuando mencionamos aspectos tan importantes como el vivir el presente, ¿sí? Como estas habilidades cuida que creo que son fundamentales, todos estos hábitos saludables y hábitos tóxicos, a veces estamos más centrados en todos esos hábitos tóxicos y ni siquiera estamos conscientes de eso. Entonces sí es muy, muy importante y fundamental incluir todo esto en nuestra vida. Ojalá las personas que nos estén acompañando pues estén tomando ustedes apuntes, llévense esto y igual pues como les decía van a tener todo el contenido, pero a veces tener esto en el celular y poder revisarlo sirve mucho para el trabajo que hacemos en nuestra vida diaria. Queremos entonces acá hacer una pausa importante para dar la oportunidad a ustedes de empezar a interactuar por nuestro chat. Entonces, la pregunta que les queremos hacer en este momento es si ustedes creen que llevan el autocuidado en esa rutina diaria, pues, en su día a día. Entonces, queremos que de pronto nos puedan poner algunos comentarios si creen que lo hacen, cómo lo hacen, si están llevando a cabo actividades de autocuidado, qué hacen. Entonces veo que ya
mire, hay gente que ya nos está diciendo, no todo el tiempo, no, no diariamente, no como debería, o al menos no como lo sugieren, no, no constantemente. Creo que esto se une básicamente con lo que estaba mencionando, y cuando nos evaluamos a nosotros mismos nos damos cuenta de que precisamente nos faltan muchas actividades de autocuidado. Y esto también tiene que ver con el amor propio, con lo que, digamos, que tanto también nos queremos o nos apreciamos a nosotros mismos. Hay personas que veo que están registrando acá en comentarios que dicen que no constantemente. Entonces, lo hacen en algunos momentos, pero en otros no. Y Alejandro creo que lo mencionaba, hacer ejercicio, por ejemplo, es difícil mantener una actividad en donde hagamos un esfuerzo físico y mantenerla durante el tiempo, porque claro, genera un esfuerzo, es una disciplina permanente que nos exige, pero el resultado, como también lo mencionaban Ana y Alejandro, pues es muy satisfactorio. Entonces, bien, por acá vemos otra más que nos dice que se confunde a veces entre los hábitos tóxicos, como perder el tiempo en Instagram. Miren que las redes sociales también a veces nos llevan a perder ese autocuidado, porque estar revisando redes sociales realmente nos está cuidando a nosotros mismos. Creo que es una pregunta también importante. Eh, y las personas igual lo que hacen es tratar de desconectarse, como acá nos dicen, pero no están sumando al autocuidado. Ejercicio todos los días, pero se duerme poco, dice otra persona, y me siento cansado. Claro, el sueño creo que era algo fundamental ahí en lo que charlábamos. Es muy importante saber y tener claro cuántas horas entonces debo dormir para que haya una reparación también en nuestro organismo. Y lo último que nos dicen acá es que, eh, que se va a tener en cuenta y que por época se logra de manera consciente, pero normalmente después de un tiempo pierdo la motivación y vuelvo a los malos hábitos. Entonces, bueno, gracias por esta participación, excelente que ustedes pues vayan comentando cosas, ya vamos a seguir entonces con el tema. Nuevamente entonces le voy a dar la palabra a Alejandro para que nos hable de un tema que de verdad les va a encantar. Muchos de ustedes de pronto no han oído hablar de este tema, no saben de pronto a qué hace referencia realmente. Entonces creo que Alejandro nos va a dar una pauta, una base fundamental y ojalá tengan toda su atención puesta a esto que viene y que obviamente pues también Ana irá participando. Entonces, Alejo. Listo, perfecto. Bueno, antes de avanzar con este tema, hubo algo relacionado con, listo, hago mucho ejercicio, pero no estoy durmiendo bien. Pues básicamente estás cometiendo uno de los errores básicos. O sea, ¿por qué no vas a ver los resultados necesarios si tu cuerpo no está descansado? Si de pronto haces ejercicio y tu meta está relacionado con aumentar masa muscular o bajar de peso, etcétera, hay una dificultad y es que cuando se duerme es cuando se genera la recuperación del cuerpo y se generan los cambios necesarios. Es decir, si no lo estamos manejando, probablemente vamos a seguir siendo estancados. Ahora, ¿por qué la autocompasión? Precisamente para ir conectando el tema. Tiene que ver muchísimo con lo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos, nuestra propia vocecita interna que tenemos allí. Entonces, quiero empezar con una frase que creo que nos va a conectar absolutamente a todos porque es algo que nos ha pasado. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Creo que no le sobra ni una sola palabra a esta frase de Buda. ¿Por qué? Porque precisamente esto que estamos viendo allí es una de las mayores dificultades que nosotros lidiamos día a día. Nuestra voz interna, cómo estamos luchando. Entonces, vamos a ponerlo con ejemplos mucho más precisos. ¿Vale? Yo quiero tener una iniciativa y probablemente en esta iniciativa mi cabeza es la que me está diciendo constantemente no lo hagas, vas a tener miedo, no lo intentes, vas a fracasar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que nosotros somos el obstáculo en nuestro propio camino. Hay muchos factores que intervienen, claro que sí, pero cuando nosotros podemos elegir, siempre notemos que nosotros somos el obstáculo de nuestro propio camino. Entonces, con esto,
vamos a generar la introducción porque mira que esto se relaciona mucho con cómo nosotros nos estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque esto nos genera ansiedad, porque esto puede generar depresión, porque esto puede generar malas relaciones sociales, porque esto puede generar que yo me aísle. Entonces, realmente, aquí es donde viene la pauta importante y aquí es donde Ana nos va a dar una claridad maravillosa. Hola, listo, perfecto. Entonces, bueno, para empezar, pues básicamente la autocompasión es darnos amor a nosotros mismos, que muchas veces mucha gente malinterpreta esta frase, pero es básicamente tratarnos como siempre intentamos tratar a las personas que queremos o como siempre tratamos a las personas que más queremos. Entonces, no sé si a ustedes les han pasado, pero muchas veces, no sé, nuestra pareja nos dejó, nos echaron del trabajo y empieza nuestro diálogo interno de, claro, me echaron porque yo soy tonta, me echaron porque no soy suficiente. En cambio, esta no es la actitud ni el diálogo que tenemos cuando hablamos con un ser querido. Entonces, ¿por qué no somos un ser querido para nosotros mismos también? ¿No? Básicamente, la autocompasión es darnos amor a nosotros mismos, siendo conscientes de nuestro propio sufrimiento, sin juzgarlo ni luchar contra él. Es decir, saber que todos los seres humanos vamos a cometer errores en algún momento de nuestra vida, vamos a tener momentos tristes, vamos a sufrir en algunos momentos, pero yo voy a estar ahí para darme el ánimo que necesito y voy a saber que ese momento va a pasar, me voy a dar amor, me voy a hablar bien, y eso va a ser un apoyo gigante para mí. Así como es un apoyo para otras personas, también lo puedo ser para mí mismo. Entonces, la autocompasión básicamente nos permite observarnos a nosotros mismos con apertura, amabilidad y aceptación, sin juicios, simplemente observarnos, observar lo que está pasando y permitirnos sentir sin juzgar, sin darnos látigo, que es algo que a todos nos pasa, pero que podemos ir cultivando de a poquito, dándonos cuenta que a todos nos pasa, todos cometemos errores, todos tenemos el corazón roto en algún momento, a todos nos pueden sacar del trabajo. Y yo no soy malo por ese momento de mi vida. Ese momento de mi vida no me define, pero sí define mi estado de ánimo, cómo me trato, cómo me hablo en esos momentos donde estoy sufriendo, donde no la estoy pasando bien, donde algo malo me sucedió. Aquí pues pusimos algo súper importante que es la regla de oro, dice, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, pero ¿qué haces por ti mismo? En especial en la cultura occidental siempre tenemos desde chiquitos nos han inculcado que tenemos que ser bueno con el otro y no tenemos tan claro este concepto de autocompasión, porque pensamos que la compasión siempre es hacia el otro, no hacia nosotros mismos. Y básicamente es ser amable conmigo mismo, quererme, decirme cosas buenas, darme ánimo cuando estoy nervioso, decirme, tú puedes. Antes de una conferencia, decir, yo puedo, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy bueno. Y es cultivar ese amor, ese respeto, esa compasión, esa amabilidad hacia nosotros mismos. Entonces, básicamente en la autocompasión hay 3 elementos fundamentales que todos deberíamos conocer y la primera es la bondad con nosotros mismos. Entonces, es ser tan buenos y tan comprensivos y compasivos con nosotros mismos como somos con nuestros seres queridos. Apoyarnos, motivarnos, hablándonos bien cuando las cosas van mal, en vez de atacarnos a nosotros mismos, en vez de caer en ese diálogo interno en el que nos damos cuerda y cuerda sobre lo malo que somos, sobre los errores que cometimos. No, es vernos a nosotros bondadosamente con nuestros errores, con los momentos de sufrimiento, pero sin juzgar. La segunda que a mí en verdad me parece algo espectacular de conocer y que me acuerdo cuando leí por primera vez sobre la humanidad compartida, me pareció muy lindo, porque básicamente es reconocer que todos los seres humanos estamos en un proceso constante de transformación, que las cosas cambian todo el tiempo, que todos fallamos, cometemos errores, experimentamos dificultades en la vida y eso nos hace sentir como, o sea, cuando nos damos cuenta de esto, entonces ya no nos sentimos aislados, ya no nos sentimos solos, ni raros, ni esto solo me pasa a mí, ni soy muy de mala, sino que todos vamos a tener momentos así porque la vida es un proceso y una transformación constante. Todo
todas las personas vamos a sufrir en algunos momentos de nuestra vida y es donde más debemos estar ahí para nosotros mismos. Y por último es la atención plena, que yo creo que todos ustedes han escuchado, es el mindfulness, y básicamente es ser consciente del momento presente de una manera clara y balanceada. Es decir, aceptar todos los pensamientos, sensaciones, sentimientos con conciencia y sin resistencia, incluido el sufrimiento. Entonces, es que debo reconocer que estoy sufriendo, permitirme sentir lo que estoy sintiendo y responder a ese problema, a ese sufrimiento, a ese error, a ese miedo por el que estoy pasando con bondad y amor, sin minimizar lo que está pasando y sin exagerar lo que está pasando, solo como viviendo el momento presente y viéndolo tal cual es, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos fundamentales y ahora Alejandro nos va a contar un ejercicio súper chévere sobre la autocompasión. Listo. Entonces, vamos a, para dar un poquito más de cierre, hay algo importante y es que nos pasa mucho y es que siempre se nos está inculcando de nosotros venimos a esta vida a ser felices. Uy, no, pues ojalá eso fuera cierto. Realmente si ese fuera el objetivo de la vida, pues creo que no existirían tantas dificultades. Aquí el punto es notar que la felicidad nosotros la construimos dependiendo de la realidad que nosotros tenemos. Entonces, acá quiero que se lleven 3 palabritas que van a ser importantes para resumir lo que nos acabó de mencionar Ana. Y básicamente es la palabra amor, la palabra conexión y la palabra presencia. Amor por todo lo que nosotros podemos hacer conmigo y para los demás, conexión de darnos cuenta que lo que yo sufro, lo sufren otras personas y presencia de vivir el momento presente como lo estamos haciendo. Y pues nada mejor que practicarlo, ¿no? Y pues para eso les voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio. Y este ejercicio está relacionado con, vamos a poner en práctica lo que hemos venido hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trato a un amigo cuando la está pasando mal? Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a poner algo muy general y vamos a hablar del amigo o de la amiga que tuvo una ruptura de pareja y la está pasando mal. Yo creo que eso es algo que a todos les ha pasado, o lo han podido experimentar o les ha llegado a alguien que lo ha mencionado. Entonces, lo que vamos a intentar de pronto con el chat de manera resumida es que van a escribir esa situación. Van a pensar prácticamente qué le dirías a esa persona que quieres mucho si está viviendo por esa situación que es difícil. Entonces, es muy probable que las palabras que salen de mí en ese momento no van a ser como, uy, es que usted es tal persona, usted es una bruta, usted es un bruto, como no se dio cuenta, yo le dije que estaban jugando con usted, esa vieja, ese man, etcétera. Nosotros por lo general, cuando estamos ante esa situación, no vamos a generar esos juicios, al contrario, estamos para esa persona. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues probablemente nos acercamos y lo abrazamos, le decimos que todo va a estar bien, que pueden contar conmigo, etcétera. Pero entonces acá viene lo más curioso y lo más importante de todo, y es que, claro, nosotros no pensamos usualmente en esas situaciones. Cuando se nos presenta nuestra persona, nuestro amigo que está sufriendo, nosotros ya sabemos automáticamente qué hacer y es apoyarlo. Aquí es donde está saliendo nuestra humanidad compartida. Está saliendo y nos está diciendo, uy, esto es difícil, vamos a apoyarlo. Realmente es algo que tenemos que prestarle atención. Pero ahora yo les voy a proponer lo mismo. Cuando nosotros estamos sufriendo por la ruptura de pareja, probablemente nos estamos dando el mismo apoyo que le daríamos a nuestro amigo o a nuestro compañero. Entonces lo que me gustaría es que pudiéramos confrontar un poquito o hacer la comparación entre ambas respuestas y podamos observar. Acá, como por optimizar el tiempo, pues vamos a pasar, pero si ustedes pueden hacerlo en casa después de que se acabe esto, es, bueno, ¿yo qué le diría a un amigo? Bueno, ¿y yo qué me digo ante esta situación? Van a poder conocer la voz interna que ustedes tienen ante ese tipo de situaciones. Y acá es donde viene el punto y vamos a poner en práctica la compasión, como ya lo habíamos hablado, la autocompasión. Y es esas palabras que yo le diría a ese amigo, también me las puedo decir a mí. Yo también me puedo dar un abrazo de amor, también me puedo dar ese golpecito en la espalda y decir, claro, estás sufriendo hoy, pero nosotros juntos vamos a salir de esto. Eso es generar autocompasión con nosotros mismos y es algo que nosotros podemos empezar a vivir.
Desde la autocompasión podemos ver el sufrimiento de una manera diferente. Y eso se los aseguro y pónganlo en práctica. Entonces, Listo. Entonces, también, como no todos estamos tan familiarizados con el tema de la autocompasión, muchas veces cuando se habla de este tema o se propone a cualquier persona este tema, salen muchos mitos alrededor de la autocompasión. Entre ellos está la autocompasión no es lástima, pobre de mí, claro que no. O sea, la autocompasión es saber que yo puedo sufrir, saber que yo tengo momentos malos y que yo mismo estoy ahí para mí, para ayudarme a salir de ese momento, no para resolver el problema de una, pero sí para saber que todo eventualmente va a estar bien. Y eso jamás implicaría ser débil o estar diciendo o poniéndome en el papel de víctima. Otro mito muy frecuente es la autocompasión es para los débiles, tengo que ser duro y fuerte para pasar mi vida. Entonces muchas veces pensamos que tenemos que ser nuestro mayor crítico con nuestro trabajo, que nunca nada sea lo suficientemente bueno, que siempre tiene que ser perfecto, que nunca nada es suficiente y creemos que así vamos a ser los más fuertes y los ganadores y en realidad pues no, o sea, también debemos felicitarnos por nuestros logros y que eso no sea que soy débil o que soy perezoso o que soy vago, para nada. Es que me amo a mí mismo, me respeto y estoy orgulloso de mí mismo. Otro mito es, necesito pensar más en otras personas, no en mí. Ser autocompasivo es demasiado egoísta y egocéntrico, que como les explicaba antes, normalmente nos enseñan a tienes que ser bueno con el otro, siempre bueno con el otro. Y cuando tengo el espacio para mí mismo, para hablarme bien a mí mismo. Entonces, otro de los mitos más comunes es la autocompasión me hará vago. Probablemente me saltaré el trabajo cuando me apetezca y me quedaré en la cama comiendo galletas con chispas de chocolate todo el día. Y es como, absolutamente no, o sea, no tiene nada que ver. Cuando soy autocompasivo, hago lo que me gusta, veo mis errores, puedo mejorar sin darme látigo, pero pues reconociendo también lo que hago bien y disfrutando mi día a día y lo que hago en mi día a día. Y por último, otro que también nos pareció muy común es, nunca llegaré a donde quiero en la vida si dejo de lado mi dura autocrítica por un solo momento. Es lo que me impulsa a tener éxito. Entonces, muchas personas piensan que para ser exitoso nunca nada tiene que ser suficiente. Siempre tengo que querer más, querer ser mejor, nunca nada está lo suficientemente bien y pues no deberíamos pasarnos la vida pensando así. O sea, podemos tener éxito también felicitándonos a nosotros mismos y estando felices con el trabajo que hacemos. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo ahí. sí, digamos que hay algo importante ahí dentro de los mitos y es que, como ya lo mencionaste, es que relacionamos este concepto con la lástima. Y realmente vamos a pensar en algo en particular. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro amigo para apoyarlo, nosotros no estamos diciendo pobrecito, estamos compartiendo su dolor, compartiendo su sufrimiento. Y en ocasiones nos acompañamos y lloramos hasta con esa persona. Yo creo que a todos les ha pasado. Y ahí es donde viene algo particular y es que esto no es sentir lástima por el otro, sino básicamente es generar esa conexión humana que nos permite saber que todos sufrimos, que a todos nos pasan cosas similares, pero que yo no estoy solo en este mundo. Eso es una de las cosas más bonitas que no puede generar la autocompasión. Gracias. Bueno, y ahora también algo que nos pareció súper chévere hablar es las diferencias que existen entre la autoestima y la autocompasión. Entonces, no es lo mismo la autoestima que la autocompasión, porque si bien es muy buena la autoestima, es una evaluación de nuestro valor como ser humano y de todo lo que hacemos nosotros mismos comparado con los demás. Entonces, es yo quiero llegar a hacer esto, yo tengo este sueño y lo quiero alcanzar cierta cosa. Estamos como en una evaluación, así sea positiva, todo el tiempo de nosotros y lo que queremos lograr o con otras personas. En cambio, la autocompasión no es un juicio para nada, no es una evaluación, por el contrario, es el amor incondicional y la aceptación por los seres cambiantes que somos, con nuestros altos, con nuestros bajos, con nuestras equivocaciones, con nuestros aciertos. En la autocompasión no hay juicio, no hay crítica, no hay escalafones, hay solo amor bondadoso.
Y esto no se trata de todo lo que hago está bien, así yo cometa un error, así trate mal a alguien. No, es cometí un error, soy consciente del error y no lo volveré a hacer. O la próxima vez haré algo diferente, o ya me di cuenta que debo actuar de esta manera, pero voy a ser igual autocompasivo conmigo mismo en este momento. Y esa frase de solo amor bondadoso me parece que explica completamente lo que es la autocompasión, y en ese amor bondadoso no hay una evaluación ni una comparación, ¿cierto? Entonces, también algo que suele suceder es que la autoestima requiere en cierta medida sentirse mejor que otros, como que ya logré esto que otros no han logrado. Y en la autocompasión se reconoce que todos los seres humanos somos imperfectos, que todos los seres humanos estamos cometiendo errores a veces y que todos estamos en esa transformación constante y estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces no existe y no hay campo para esa comparación con otros seres humanos. Listo. Entonces, vamos a tener algo en cuenta. Ya hicimos nuestro primer como acercamiento. Obviamente todo esto es de mucho más trabajo. Básicamente esto de la autocompasión es como jugar al fútbol, es como tocar algún instrumento musical. Todo esto requiere práctica. Si tú quieres ser bueno en esto, hay que practicarlo. Y la práctica es lo que nos va a llevar a generar este tipo de cosas. Ahora, ya generamos nuestro primer acercamiento a la autocompasión y fue con el ejercicio que trabajamos al inicio. Reconocer esas palabras que yo le diría al otro y reconocer ante esa situación qué palabras me diría a mí. Probablemente son diferentes. Pero ahora, ¿cómo empezamos a practicar esto? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues primero, ser consciente de y estar abierto al propio sufrimiento individual. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, por un sufrimiento o algo que nos duele mucho, lo que siempre tendemos a hacer es evitarlo. Evitamos porque yo no quiero sentirme de esta manera y hacemos cosas que solo funcionan como una medicación, que funcionan a corto plazo, pero a largo plazo no nos funciona. La invitación es a que podamos reconocer nuestro propio sufrimiento. La invitación es a que nosotros podamos experimentar cuál es la información que este sufrimiento me quiere dar, que podamos reconocer qué reacciones generan mi cuerpo y cuáles son los pensamientos que se vienen aquí. Claro, y ahora viene el punto. Esos pensamientos y esa vocecita interna no es tan buena, pero acá es donde viene el segundo paso a tener en cuenta y es ser amable con esa voz interna, no condenarse ni criticarse a sí mismo. Muchas veces, por ejemplo, el contenido de las palabras que nosotros nos decimos no es tan fuerte, pero el tono de la voz con las cuales nos lo repetimos constantemente puede ser un grito o nos lleva a situaciones del pasado precisamente porque no nos relacionamos bien con este contenido. Entonces, la voz interna es algo que nosotros podemos manejar. Cómo me estoy diciendo yo las cosas realmente. Y último, la conciencia de compartir las vivencias de sufrimiento con los demás, en lugar de sentirse solo y avergonzado. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos una situación que es algo compleja, que nos duele, y le contamos a mejor amigo. Yo creo que eso de descargarse y de poder contar esa situación de sufrimiento es una de las mejores cosas y de las mejores herramientas que podemos tener. Si muchos de los que han estado conectados acá han asistido a sesiones de psicología, les va a pasar en esa primera sesión, que es como que sueltan absolutamente todo lo que han venido atravesando y precisamente se siente este desahogo, porque precisamente estamos haciendo una apertura a nuestra común humanidad al ser bondadoso con nosotros mismos. Entonces estas tres cosas hay que tenerlas en cuenta. Y esto se relaciona con las tres palabras que precisamente les estaba mencionando. Amor, conexión y presencia. Listo. Entonces, ahora hablemos de los beneficios. ¿Por qué yo puedo practicar esto? ¿Por qué es bueno que yo lo practique? Pues precisamente vamos a hablar de algo y es que sí, de pronto si leemos lo que está ahí, es como, bueno, si no practico autocompasión, pues voy a sentir depresión, pero si la practico voy a sentir felicidad. Claro, suena como muy fácil en términos de las palabras que lo podemos decir, pero realmente es una realidad. Cuando nuestra propia voz es, la voz, es quien nos está juzgando, la probabilidad de que yo llegue a sentir depresión es muy alta. Pero si por el contrario yo soy capaz
de colocar una voz mucho más agradable y decirme, bueno, cometí un error, de esto yo puedo generar un aprendizaje y no voy a volver a cometer este error. Créanme que eso de una vez hace que nosotros cambiemos nuestra percepción de las cosas. Y acá es donde viene algo muy importante y es algo que yo siempre les enseño a todos mis consultantes, y es que los pensamientos son como lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo. Si de pronto yo me estoy colocando esos lentes que me están diciendo que la vida no vale la pena, que estoy sufriendo constantemente, te lo aseguro que todo lo que está pasando a tu alrededor lo vas a ver de esa manera. Pero por el contrario, si utilizamos nuestra voz compasiva, si probablemente nosotros cambiamos esta perspectiva, si nosotros nos relacionamos de manera diferente con lo que nosotros estamos pensando, es muy probable que generemos felicidad. Va a haber, si no practicamos autocompasión, pues va a haber ansiedad, va a haber estrés, va a haber vergüenza. Pero si probablemente ponemos en práctica esto, nos vamos a relacionar de manera diferente y vamos a tener calma. Probablemente vamos a tener mucha más salud física porque voy a poder descansar más y vamos a generar algo muy lindo, que es algo que probablemente todas las personas nos cuesta construir muchísimo, y es la autoconfianza. Realmente dentro de la práctica de la autocompasión, estos son los beneficios que podemos tener y un millón más. Nos podemos quedar hablando un montón sobre todos estos tipos de beneficios. Pero por ahora vamos a tratar solo esos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esta frase. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión. Básicamente, cuando el Dalai Lama pasó tanto tiempo meditando, esto es una de sus múltiples enseñanzas que nos genera. Y él es la persona que pudo lograr la compasión de una manera mucho más precisa y lo aplicó a su vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar, realmente esto funciona. El apoyo que nosotros le damos a nuestros amigos o a nuestra familia, ellos nos lo van a agradecer de una manera enorme. Ahora, imagínense si nosotros también podemos obtener esta felicidad y este bienestar con nuestras propias palabras y nosotros mismos. Por lo tanto, si yo me siento feliz con todo lo que me está pasando, puedo ser compasivo, es muy probable que la realidad que yo pueda construir y las cosas que yo vea se van a ver de una manera mucho más positiva. Ahora, Ana, cuéntame también. Sí, bueno, esta frase fue también perfecta y nos encantó a los dos porque básicamente es eso, o sea, si empezamos con la autocompasión es lo que le vamos a dar a los demás, ¿no? Y nuestras relaciones interpersonales van a ser mejor y nuestra relación con nosotros mismos pues cada día se va a cultivar mucho más. Entonces, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Alejandro ahorita y pues que en verdad nos demos cuenta con pequeños actos del día a día, como suavizar la voz interna, como decía Alejandro, como parar y observar y decir, bueno, de pronto estoy siendo demasiado duro, bueno, de pronto estoy exagerando mi realidad, como cosas en el día a día que podemos hacer para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entre esos también es hacer cosas que nos hacen felices, cosas que sean para nuestro propio bien emocional, físico, todo lo que hemos hablado, ¿no? Exacto, y principalmente tiene que ver con que disfrutemos de las cosas que estamos haciendo, porque si lo vamos a hacer en piloto Exacto. automático, la probabilidad de que esto nos funcione no va a ser muy buena. Disfrutemos de Claro, es las cosas tener que la estamos haciendo. conciencia plena, o sea, prestar Exactamente. atención de verdad, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy hablando así? Disfrutar lo que estoy haciendo, pero como conscientemente, o sea, hacer todo de manera consciente, lo más importante, yo creo. Ujú. Perfecto. Bueno, no, pues muchísimas gracias a ambos. Realmente es muy valioso todo esto que hoy nos cuentan, que adicionalmente creo que la claridad con la que lo comentan, pues es muy valiosa, deja muy claro a qué hace referencia pues la autocompasión, cómo podemos diferenciarla de pronto de la autoestima, cómo podemos generar una práctica diaria en la autocompasión, y es ahí donde pues está la invitación también a todas las personas que nos acompañan y de poder realizar estos ejercicios. A veces los dejamos de lado, los vemos muy simples, los vemos de pronto sin ningún funcionamiento en la vida, pero
sin practicarlos y sin introducirlos en nuestra vida, pues tal vez no podemos tener una evaluación real de lo que generan y el impacto positivo que nos pueden dar. Entonces, para darle un cierre y un resumen a todo esto, pues quiero dejar algunos puntos importantes acá. El primero, pues, que el autocuidado es el conjunto de acciones que realizamos, obviamente en beneficio de nuestra salud física y emocional. Entonces, no solamente a veces nos preocupamos también únicamente por la salud física, pero esta parte de salud emocional y mental es lo que genera un equilibrio real para que podamos estar realmente saludables. También entonces otro elemento que dejamos ahí importante para que se lo lleven es pues debemos cultivar hábitos saludables y cambiar los hábitos tóxicos. Vimos un comparativo muy interesante que Ana nos contaba en donde precisamente estas dos cosas o los elementos que las componen pues estaban muy, muy claros. También las habilidades cuida, ¿sí? Que Alejandro las fue definiendo una por una según su letra, cuidar la salud física, el tema de lo que necesitamos usar y lo que no, el incremento del ejercicio físico, el dormir adecuadamente y la alimentación. Entonces, todo esto fíjense que se relaciona de alguna manera, entonces, pues, de alguna forma todo viene siendo muy útil para la vida. La autocompasión, entonces, ya es el arte de ser amables con nosotros mismos, ¿sí? Esta amabilidad con nosotros mismos es fundamental que estemos conscientes, como Alejandro y Ana lo mencionaban, si no logramos realmente ser amables como somos con los demás, entonces perdemos la posibilidad de que esa autocompasión exista y que eso pues genere una experiencia de vida mucho más plena. ¿Listo? Entonces, fíjense que hace referencia a darse amor a uno mismo y ser consciente del sufrimiento personal. Entonces, también lo mencionaban, no necesariamente la vida es una cadena de eventos felices e ideales, sino que hay eventos diferentes, se compone de eventos de pronto difíciles, negativos, incómodos, se compone de eventos que a veces ni percibimos y se compone de eventos que hacen que sintamos alegría, que nos sintamos satisfechos. Entonces, todo eso es lo que hace que la vida se componga. Entonces, también el sufrimiento hace parte de eso y si somos conscientes, lo podemos aceptar de alguna forma y podemos entenderlo y adicionalmente apoyarnos sobre eso, pues ahí estamos practicando toda esta parte de autocompasión. Practicarla entonces en la vida diaria, lo que les decía, importantísimo, no es darse lástima a uno mismo, ¿sí? No es resignarse ante las emociones, simplemente, nuevamente, es la amabilidad y digamos que el amor que nos damos a nosotros mismos. De acá entonces también, igual la autoestima para que se tenga en cuenta esa diferenciación, pues esa evaluación que tenemos, digamos, basada en el valor que nos damos como seres humanos y alrededor también de esa comparación que tenemos con los demás. Y para finalizar, pues la autocompasión pues no es un juicio o evaluación, por el contrario es el amor incondicional, que es lo que hemos venido hablando, la aceptación por los seres cambiantes que somos, ¿sí? Todos los días nos adaptamos a diferentes situaciones, por ejemplo, todo lo que vivimos alrededor de esta situación de pandemia, tuvimos que adaptarnos a hacer cambios importantes y esos cambios hacen parte también de hoy de nuestra vida y el de pronto empezar a entenderlos y ver cómo logramos introducirlos en nuestra vida, pues es parte de esa autocompasión. Entonces, acá también los dejamos pues con la página en terapia por si quieren entrar, quieren revisar alguna cosa, precisamente pues estamos centrados en esos cambios de vida, en que las personas tengan resultados reales en nuestros procesos psicoterapéuticos y pues ahí también pueden encontrar obviamente a Ana y a Alejandro, que son parte de nuestro equipo de psicoterapeutas y que pues están, como ven, enfocados en poder ayudar en sus vidas. Nosotros estamos muy enfocados en los procesos efectivos y eso pues digamos que lo conseguimos a través de la selección cuidadosa pues de nuestros psicoterapeutas, como pudieron ver y en los diferentes webinars que hemos dictado, son personas realmente muy capacitadas, con muchísimo conocimiento y muchas habilidades para poder ayudar. ¿Y desde dónde? Desde el análisis de las necesidades específicas de cada persona o de cada pareja o de cada familia para poder ayudarlos de una manera efectiva.
Y también lo que hacemos pues es acompañarlos en todo ese proceso desde nuestra plataforma, con contenidos de valor, con mensajes que pueden ayudar a que ustedes se mantengan en el proceso y adicionalmente pues nos están retroalimentando las personas desde los procesos que hacen. Entonces, bien, vamos a pasar a un momento importante que es el momento de las preguntas. Entonces, Alejandro y Ana van a responder las preguntas, digamos, uno responde una, el otro va a responder la otra y así. Si hay algún complemento, pues no hay problema. Entonces, vamos a mirar qué hay en el chat, qué nos están diciendo. Y con eso, miramos a ver qué preguntas. Acá, por ejemplo, hay una que dice, pero ¿cómo logramos la autocompasión cuando culturalmente nos han inculcado esa comparación con los demás o con esos casos de éxito? Entonces, no sé, si quieres tú, Alejandro, puedes responder esta primera. Listo, claro que sí. Claro, mencionas algo muy particular y es que muchas veces desde casa nos enseñan que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero mira que existe algo muy bonito y es que a nosotros nos dieron esa capacidad de poder elegir. Y precisamente ese es el punto. Si nosotros elegimos vivir una vida basada en la comparación de que la otra persona está, no sé, tiene más estudios, tiene carro, tiene casa, es muy probable que yo no genere esa compasión conmigo mismo. ¿Por qué? Porque precisamente me voy a estar comparando, precisamente. Pero ¿qué es lo bonito? Que nosotros podemos empezar a elegir cuál es el rumbo, o cuál es la dirección o cuál es la acción valiosa que yo quiero utilizar en mi vida para poder alcanzar precisamente ese tipo de cosas. Claro, nosotros nos guiamos por objetivos, pero pues, ¿qué te le parece si nosotros lo más bien lo cambiamos a vivir probablemente una vida que sea valiosa en términos de lo que yo considero que sea importante? Entonces, es algo que nosotros podemos ir modificando en la manera que somos conscientes de, uy, bueno, me estoy comparando, por eso es que yo me siento mal. Ah, bueno, pero es que tal vez yo no he tenido tales oportunidades. Ah, bueno, es que de pronto yo, esa no es mi habilidad. Ah, bueno, lo que pasa es que tal cosa. Y a partir de eso estamos siendo compasivos y eliminamos este tipo de malestar. Okay. Muchas gracias, Alejandro. Acá entonces hay otra pregunta también. Dice una persona, vivir en el aquí y en el ahora, ¿qué piensas de la meditación? Entonces, no sé, Ana, ¿qué opinión tienes? Hola. No, pues excelente, la verdad, en todo lo que leas alrededor de, pues de la autocompasión y de cómo estar como en el momento presente y con la atención plena, te van a decir que una de las mejores actividades que puedes realizar para empezar ese proceso de atención plena y de atención consciente es la meditación. Y puede ser al principio una meditación guiada, pueden ser 5 minutos de respiración consciente, pero todas estas cosas te van a hacer mucho más consciente de tu presente, del aquí, del ahora, de quién eres y sobre todo te van a dar una claridad mental muy buena en la que tú puedes de verdad saber lo que está pasando sin exagerarlo, sin juzgarte tanto, sino de verdad ver las cosas tal cual son. Entonces, a mí me parece genial para empezar a cultivar la autocompasión, la meditación. Lo que te digo, puede empezar desde 5 minutos, desde unas cuantas respiraciones con conciencia, a ya volverse un hábito y meditar 20 minutos al día, media hora al día, pero sí me parece fundamental en este proceso de autocompasión. Qué bien. Otra pregunta entonces que nos hacen, también pues enfocada a la autocompasión, dicen 3 prácticas esenciales de la autocompasión en el día a día. Entonces, Alejandro nos hablaba de algunos ejercicios como práctica. No sé si entonces, Alejandro, le puedas dar nuevamente 3 elementos como esenciales para practicar en el día a día esa autocompasión a la que hemos venido haciendo referencia durante este webinar. Claro, como les había mencionado, obtener estabilidad es de práctica y es de entrenamiento. Esto no lo vas a sacar si lo practicas probablemente 2 veces a la semana. Esto es de constancia. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas que podemos hacer? Como ya les había mencionado, primero es ser consciente. ¿A qué me refiero con esto de ser consciente? Listo, estoy pasando por una situación de sufrimiento. ¿Cuál identifiquemos cuál es esa voz interna que yo estoy manejando? ¿Cuál es ese tipo de palabras que yo me estoy diciendo para lastimarme? ¿Por qué tengo que ser yo mi propio obstáculo en el camino? Entonces,
Lo primero es que vamos a notar de manera consciente cómo es esa voz y cuál es la información que me está dando. Dos, identifiquemos si de pronto esa información que me está brindando es realmente útil. ¿A qué me refiero? Nuestra cabeza y nuestra voz nos puede estar lanzando constantemente muchos pensamientos que nos hacen sentir de determinada manera. ¿Realmente eso es útil para mí? Entonces, si no es útil, ¿qué podemos empezar a decir? A suavizar esa voz interna que nos va a poder permitir decir, listo, vale, estás sufriendo, estás pasando por algo difícil, pero no tienes que seguirte diciendo ese tipo de cosas. Y número tres, trabajar en lo que tiene que ser conciencia plena. Sacar al menos 3 momentos en el día, si no pueden tres, al menos un día, un momento en el día donde practiquen algo, como ya lo mencionó Ana, y es tener conciencia de la respiración. Probablemente, y digamos pasa mucho, y es que, por ejemplo, los que estamos acá en Bogotá, pasa algo y es que cuando inhalamos, el aire es frío y cuando soltamos el aire sale caliente. Es muy probable que muchas personas ni siquiera hayan notado eso porque básicamente nuestra respiración es automática. Entonces la invitación es a que hagamos de manera consciente las cosas. Si estoy lavando los platos, hagamos un lavado de platos de manera consciente. Si de pronto no sé, estoy andando en bicicleta, si estoy andando en carro, si estoy teniendo un sufrimiento, hagámoslo de manera consciente. Esas tres cositas les va a poder permitir practicar autocompasión. Qué bien. Muchas gracias, Alejandro. Eh, Hay esta otra pregunta también. Dice, ¿la culpa se puede manejar por medio de esa autocompasión? Ana, ¿tú qué dirías alrededor de esa pregunta? Bueno, me parece que está muy interesante la pregunta y creo que completamente se puede manejar desde la autocompasión. Y la culpa muchas veces es quedarnos estancados o obsesionarnos con un error que cometimos en el pasado, con algo que no salió como esperábamos en el pasado y siempre es el pasado, y es como si logro hacer conciencia en el presente de que ese momento ya pasó, puede que haya sido un error, puede que haya sido algo doloroso, pero ya pasó. Tengo que hacer un proceso de sanación, tengo que hacer algún proceso para superarlo, pero ya pasó, ya no está en mi presente. Y si yo logro hacer como la atención plena y vivir en mi presente, en el día a día, soy capaz de dejar de obsesionarme con mis errores del pasado, con las cosas que no salieron como quería. Entonces, practicar conscientemente la autocompasión y, como dice Alejandro, todos los días, no un día o de vez en cuando, pues puedo ir dejando estos sentimientos de culpa que normalmente uno mismo con su diálogo interno es el que va aumentando y aumentando y les da cuerda y cuerda. Entonces ese diálogo interno sí podría cambiar con la autocompasión, con diferentes prácticas en el día a día. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ana. Acá hay una pregunta interesante, como la plantean, no sé si la entiendo bien, pero creo que sí. Dice, cuando me voy en bicicleta para el trabajo, ¿estoy siendo consciente de hacer ejercicio si voy estresada por llegar rápido o por poner atención a que no me pase algo? Alejandro, ¿qué opinas? Listo, mira, ahí hay muchos elementos. Y básicamente en ese ejemplo relatas el día a día de muchas personas. Andar en bicicleta para ir al trabajo mientras estoy pensando que me voy a ir tarde, mientras estoy pensando que de pronto me van a atracar, mientras estoy pensando que yo estoy llegando sudado, sudada. Eso es lo que pasa perfectamente con nuestra cabeza y eso básicamente es un ejemplo del día a día de lo que nosotros hacemos. Aquí prácticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo importante que empecemos a notar? Que nosotros estamos tratando de que todas las cosas pasen por la puerta al mismo tiempo. Y cuando todas las cosas pasan por la puerta al mismo tiempo, van a quedar estancadas. Las cosas no van a empezar a fluir. Entonces aquí es importante que empecemos a notar que realmente cada cosa tiene su momento y cada cosa hay que prestarle atención. Claro, si tú vas andando en bici para el trabajo, pues estás siendo consciente de que vas en bici y tienes que estar pendiente de lo que está a tu alrededor, pero eso no implica que el hecho de que estés consciente de varias cosas genere una desconexión de lo que estás haciendo. Entonces aquí lo importante es que notes que puedes elegir o prestarle atención a andar en bicicleta o elegir o prestarle atención a que vas a llegar tarde o a la ansiedad o al estrés. Entonces es completamente la elección. Lo bonito de acá es que puedes hacer cosas que resuenen contigo, que te den el bienestar y que realmente te hagan sentir cómoda o cómodo. Bien,
Sí, ahí importante también, complementando un poco lo que dice Alejandro, yo creo que hay varias acciones en las que uno también, digamos que puede influir o, digamos que darse la posibilidad de estar más atento a su vida. Si uno obviamente sale con algunos minutos de retraso para el trabajo o muy preciso en el tiempo, pues es más difícil utilizar esa conciencia plena y estar, digamos, aceptando las emociones teniendo en cuenta que hay una situación estresante ahí que nosotros mismos generamos. Entonces es importante como ver qué acciones estamos poniendo en el camino que favorecen la posibilidad de ser autocompasivos y de alguna manera de tener atención sobre las actividades que estamos haciendo y que favorezca también además la posibilidad de escoger a qué le pongo atención. Entonces, eso ahí, Exactamente. eso es importante. Y una para terminar, entonces, el miedo se puede vencer con la autocompasión. Ana, ¿tú qué opinas? Bueno, pues me parece que es muy importante cuando sentimos miedo, cuando sentimos ansiedad, detenernos a pensar a qué le tenemos miedo y por qué tenemos ese miedo. O sea, de verdad eso es una amenaza para mí, es algo que yo mismo he creado, cómo lo puedo superar. Entonces creo que desde la autocompasión es algo genial preguntarse, yo misma estoy alimentando este miedo, yo misma me he creado este miedo y pues si es así, entonces cómo yo misma puedo salir de ahí, ¿no? O sea, cómo yo misma puedo empezar a como quitarme ese discurso negativo y ese discurso lleno de ansiedad y de preocupaciones que puedo tener hacia algo, hacia una situación. Entonces creo que el estar presente y el ser consciente muy bien de a qué le tengo miedo, por qué le tengo miedo, nos serviría mucho y todo eso lo podemos hacer mucho más fácil desde la autocompasión. Perfecto. Qué pena. Aquí me gustaría hacer una pequeña intervención y es importante que tengamos en cuenta y es que el miedo es una emoción básica que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Entonces, eso es adaptativo, es innato, es automático. Nosotros no le decimos al cuerpo o a la cabeza, aparece miedo. Eso es algo que sale inmediato porque te está protegiendo. Entonces, vencer el miedo no implica la eliminación de lo que se está sintiendo, implica relacionarte de manera diferente con lo que estás presentando. Y precisamente ahí es donde Ana estaba mencionando eso. ¿Cuál es la información que me está dando este miedo? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer a partir de? Y no quedarme dándole vueltas precisamente a lo mismo. Claro. Total. Perfecto. Y miren que de todo lo que se habló hoy finalmente, que además cerramos con la autocompasión, pues fíjense que en la autocompasión está esa amabilidad, ese amor por uno mismo. Entonces, si el miedo es una respuesta natural, como lo mencionaba Alejandro, y como todos lo sentimos de manera natural, entonces si yo soy amable conmigo mismo, pues puedo entender y puedo aceptar que tengo miedo. Ahora, ¿Mm? en esa medida en que yo puedo reconocer eso, es mucho más probable que tengamos un acercamiento a los miedos, ¿sí? Que si de una vez rechazamos el temor. Cuando lo que hacemos es tratar de escapar del miedo, pues primero no estamos siendo autocompasivos, ¿sí? Porque no estamos siendo amables con nuestra emoción y adicionalmente entonces estamos alejándonos de hacerle frente a esos miedos que queremos de alguna manera trabajar. Entonces, con eso, digamos, quería hacer ese complemento. Entonces, pues, acá, digamos, hay una última pregunta que hace referencia a si se puede tener autocompasión hacia la expareja. En este caso, pues, digamos, como estábamos hablando, digamos que la autocompasión hace referencia a nosotros mismos, ¿sí? No a las otras personas. Entonces, frente a una ruptura, por ejemplo, de una relación, evidentemente sería un ejercicio fundamental, pues, el hecho de practicar autocompasión, pero ya hacia otra persona, pues, digamos que sería compasión, ¿no? Que también Ana lo mencionaba en algún momento. Entonces, pues, quiero cerrar por el tiempo porque también para nosotros es muy, muy importante, pues, el tiempo de las personas que nos acompañan, de obviamente nuestros psicoterapeutas, y quiero aprovechar, pues, para agradecerles a todos ustedes como participantes, a las personas que hoy asistieron a este webinar, que ojalá, pues, sigan aprovechando de los espacios que nosotros estamos brindando, pues,
de manera gratuita y voluntaria para que ustedes tengan también algunos conocimientos, elementos para que su vida cada vez sea mejor, tenga más calidad. Y también, pues, obviamente agradecerles a Ana y Alejandro porque realmente fue muy valioso el conocimiento que hoy nos dieron. Ojalá los podamos ver nuevamente en otro espacio como este. Creo que eso va a ser muy probable. Pero de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo, gracias por la claridad con la que hablaron de las temáticas. Y pues nos veríamos en una próxima ocasión con todos ustedes. Que estén muy bien, que pasen una feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Espero hayan disfrutado mucho este espacio y cuídense un montón. Chao a todos y todas, muchas gracias por venir hoy. Espero que hayan aprendido mucho de este espacio. Chao.